En este vídeo comenzamos con el lenguaje CSS, utilizado para definir el aspecto visual de las páginas HTML. CSS describe el aspecto visual con reglas de estilo, que tienen esta sintaxis que tenemos aquí. Comienzan por un selector que identifica las marcas sobre las que van a aplicar los comandos visuales que ponemos a continuación. Por ejemplo, si tenemos un selector que tiene el nombre de la marca H1 separado por una coma del nombre de la marca EM, estamos diciendo que estas reglas de estilo que tenemos aquí, estos comandos visuales, van a aplicar sobre todas las marcas H1 del documento y sobre todas las marcas EM. Y los comandos visuales van delimitados entre corchetes y son pares con el nombre de una propiedad visual, como por ejemplo color, que significa el color del texto, es equivalente a text color, separado por dos puntos del valor que le asignamos, en este caso rojo. Con lo cual, el color del texto de los títulos H1 y del texto enfatizado pasaría a ser rojo si aplicásemos ese comando sobre ellos, como indica esta regla CSS. Aquí, separado por punto y coma, indicamos que el fondo va a ser de tipo gris, el background va a ser de tipo gris, y aquí, separado por otro punto y coma, indicamos que el texto va a estar alineado de forma centrada, para que aparezca en el centro de la página. Este ejemplo, con este pequeño documento HTML que tenemos aquí, ilustra cómo podemos cambiar el aspecto visual que dan los estilos predefinidos por defecto en el navegador, que mostrarían este documento de esta forma de aquí, en algo que controlamos nosotros directamente a través de reglas de estilo o de comandos CSS. Si nosotros le añadimos estos 4 comandos con este bloque style que metemos en la cabecera, transformamos esta representación visual o esta presentación visual en esta de aquí. Los estilos se pueden meter, tal y como hemos hecho aquí, con un bloque style en la cabecera. Cuando son muy pequeños, aunque no conviene, se recomienda que estén siempre en un fichero diferente y se importen con un bloque link. Sería llevar esto a un fichero, importarlo con un bloque link, como veremos en algún ejemplo posterior, y también se pueden meter en el atributo style de cada elemento HTML de los que están en el documento. Aunque esto no se recomienda porque se recomienda que los estilos estén siempre separados de la primera regla de este bloque de estilos configura los títulos de máximo nivel, identificados por la marca H1, en azul navy, porque la propiedad color es equivalente a text color, es el color del texto que aparecerá en este color. Y además alinea el texto en el centro, porque la propiedad text align nos dice cómo queremos posicionar el texto. La segunda regla nos configura los bloques EM y B con el texto en color índigo, tal y como aparecen aquí. La tercera regla configura el fondo, tanto del body, que es el conjunto de la ventana, toda esta ventana que tenemos aquí, como los bloques, las cajas asociadas a EM y a B, que son estas de aquí en el gris clarito. Esta configuración se hace poniendo la propiedad background, es decir, el fondo, con este color que se especifica con RGB. Los colores se pueden especificar o con un nombre, existen muchos nombres para los colores típicos, pero si queremos más precisión podemos utilizar RGB y mezclar niveles que están especificados aquí como un dígito hexadecimal que tiene 16 niveles, 16 intensidades de color que van de la F al 0, de rojo, de verde y de azul. Aquí tenemos casi el máximo de rojo, de verde y de azul, y los tres iguales. Por lo tanto, lo que estamos dando es un blanco en el caso de que hubiese 3 Fs, un negro en el caso de que hubiese 3 ceros, y a medida que vamos subiendo la intensidad vamos pasando de grises más oscuros a grises más claros, y este es el gris más claro que se puede definir así. Aquí en el bloque P definimos un background que es con un gris un poco más oscuro, porque tiene 3 Ds, que es una intensidad un poco más baja. Es este gris de aquí, y al haber definido explícitamente que el body y los bloques EM, las cajas de M y de B, sean gris clarito, las veremos en clarito, mientras que lo que queda del bloque P lo veremos en este gris oscuro. Además, el texto del párrafo delimitado por P, que es este texto de aquí, aparece justificado a la derecha
de forma que las líneas cierren exactamente y ajuste la longitud de los blancos y de las fonts para que esto quede perfectamente compuesto. Además de esto, de especificar los colores con tres niveles, con tres colores de 16 niveles, se puede especificar también con tres colores de 256 niveles, con 2 dígitos hexadecimales, incluso de otras formas que vienen en la guía de referencia para el que tenga interés. Un elemento HTML debe estar siempre contenido dentro de otro, salvo el elemento que definimos con la marca HTML que delimita todo el documento. La relación estar contenido define un árbol que se ilustra con este ejemplo de aquí. Este es el esqueleto HTML que corresponde con este árbol. La raíz es el elemento HTML que tiene estos dos hijos, la cabecera y el cuerpo, y así todos los elementos que se hayan ido definiendo. Padres e hijos son los elementos que están en niveles adyacentes. CSS tiene definidas reglas de herencia para evitarse todo el trabajo de tener que definir una propiedad en muchos elementos, porque definiéndola en un nivel alto, si esa propiedad se hereda, pues aparecerá o configurará ya todos los elementos que están por debajo en el árbol. Las reglas detalladas son complejas, pero a grosso modo se pueden aplicar estas de aquí, casi siempre funcionan. Se heredan las propiedades visuales de contenido textual. Por ejemplo, si ponemos color igual a red, el texto se transformará en rojo en todos los elementos que están por debajo, porque es una propiedad de tipo textual. Mientras que las propiedades de caja estructurales, de cajas, como los tamaños, no suelen heredarse porque esas suelen ser diferentes para cada uno. HTML tiene atributos globales que pueden incluirse dentro de cualquiera de sus elementos. En esta lista están todos ellos, pero hay dos especialmente importantes para CSS. El primero es el atributo id, al que se asigna un valor que actúa como identificador único de ese elemento HTML en la página, porque dos atributos id no pueden tener asignado el mismo valor dentro de una misma página. Este identificador se puede utilizar como identificador de un elemento HTML también en selectores CSS, utilizando esta sintaxis que tenemos aquí, en la cual, pues simplemente ponemos el nombre precedido de este primer carácter. Esta misma identificación de un elemento HTML sirve para crear una dirección global en Internet en los URLs, de forma que si le añadimos aquí el anchor, como se denomina este identificador del elemento, lo que obtenemos es un identificador global en Internet de ese elemento dentro de esa página HTML, de ese fichero. Además del atributo id está el atributo class, que asocia un elemento HTML a una o a varias clases. Las clases tienen el nombre que ponemos aquí en el valor y van separadas simplemente por blancos. Una clase puede tener varios elementos dentro, varios elementos HTML, y por eso con esta sintaxis de aquí, punto, nombre de la clase, tenemos una forma de referenciar en el selector a todos los elementos de una misma. En esta tabla de aquí tenemos ejemplos de cómo combinar los selectores para hacerlos más eficaces. En el primero indica cómo hacer que unas propiedades visuales apliquen a varios elementos de varios tipos. Por ejemplo, esto aplicaría a todos los elementos de tipo H1, H2 y P. Si queremos que aplique a un solo elemento EM, pero que esté contenido dentro de otro en el árbol, es decir, esté más abajo en el árbol, pero que exista ese elemento encima, entonces lo hacemos así, separando, poniendo los nombres de marcas, pero sin poner la coma entre medias. Aquí tenemos lo mismo, pero indicando que el elemento hijo debe estar justo en el nivel inferior del padre, es decir, que H2 debe ser hijo de H1 directamente, mientras que aquí podría estar en cualquiera de los niveles inferiores. Aquí especificamos que la marca debe ser A y que debe tener además definido en el primer caso el atributo href, pero sin especificar qué valor debe tener definido o asignado. Cualquier elemento que tenga esto pues estaría seleccionado, que tenga ese atributo. Mientras que si queremos que solo los que tengan este valor asignado sean los seleccionados, pues entonces especificamos también el valor. Incluso podíamos poner todos los que tengan ese atributo con un valor o solo ese atributo sin especificar la marca. En fin, se pueden hacer todas las combinaciones que se quiera. Aquí tenemos, por ejemplo, la selección de todos los elementos que pertenecen a la clase C1, con punto C1. Aquí tenemos todos los elementos que pertenecen a la clase C1, pero que son de tipo H1. Y así podríamos seguir combinándolos de muchas formas. En esta segunda tabla
tenemos más ejemplos de selectores. Aquí tenemos selectores en función del atributo it, por ejemplo, aquí el elemento que tenga el atributo it1 como identificador, y aquí el elemento h1 que tenga el atributo it1, que solamente lo seleccionaría si ese elemento con it1 fuese de tipo h1. Aquí tenemos formas de especificar aspectos relativos a los enlaces. Por ejemplo, podemos definir cómo se ve un enlace o qué atributos visuales tiene antes de visitar ese enlace, es decir, antes de haber hecho clic en ese enlace en la página. Y también qué aspecto tiene después de haberlo visitado. Así es como se hace cambiar de color cuando hacemos clic y para saber que ya lo hemos visitado en una página. También existe el hover, que indica cuando el ratón está posicionado justo encima de un hiperenlace, de forma que al pasar por él pues nos salga un mensaje visual que nos indica que hay un hiperenlace, es decir, que ese elemento es clicable. Y por último tenemos aquí dos formas de modificar con CSS el contenido HTML. Esto no es recomendado, no es una cosa recomendada, pero es muy cómodo en ciertas situaciones y por eso existe. Con pbefore y utilizando aquí el atributo content podemos añadir, por ejemplo, este texto al principio de un párrafo. Pbefore párrafo, podríamos nota, dos puntos igual y delante del párrafo saldría esto. Y con pafter, por ejemplo, pues aquí indicamos cómo meter un punto al final del párrafo. Si nosotros hacemos esto, no solamente estamos configurando atributos visuales, sino que también estamos añadiendo contenido. A veces se hace, aunque como digo, no es conveniente ni recomendable. CSS permite que varias reglas de estilo intenten configurar una misma propiedad de un mismo elemento. Para determinar cuál es la que realmente configura esa propiedad, tiene un algoritmo, el algoritmo en cascada, que se basa en prioridades. Las reglas de menor prioridad son las reglas por defecto que tiene el navegador y que se utilizan para configurar las páginas si no hay ninguna otra regla que se ha añadido explícitamente. En el navegador un usuario puede añadir además lo que se llaman las reglas de usuario, que son reglas que se meten a través de un sistema de configuración del navegador y que quedan ahí permanentemente. Estas tienen más prioridad que las por defecto, pero menos prioridad que las que luego se metan en la página, que son las que vamos a denominar reglas de página. Además está el indicador important, que se incluye así en una regla y que la da máxima importancia o máxima prioridad y por lo tanto va a desplazar a todas las que no tengan dicho indicador. Hay que tener en cuenta que esta es una regla que solo está para depuración, o este es un indicador que solo está para depuración y que nunca hay que utilizarlo en producción. Las reglas important sean de navegador, aquí pasan a tener la máxima prioridad y las de usuario pasan a tener menos prioridad si son important que las de navegador. Una vez determinada la importancia, con el indicador important, está la especificidad para determinar de todas las de la misma importancia cuál de ellas es la que aplica. Para ello se determina el número de inline, de each y de clases y de marcas que existen en el selector. Se aplican estos pesos, se suma 1000 por cada inline, 100 por cada identificador, 10 por cada clase o equivalente y 1 por cada marca. Y en función de esa especificidad se elige la regla que tenga pues, mayor importancia, mayor especificidad dentro de esa importancia, que además esté definida en último lugar o más cerca en el árbol. Aquí tenemos algunos ejemplos que ilustran la aplicación del algoritmo en cascada. En el primer ejemplo tenemos tres reglas con la misma importancia y la misma especificidad y por lo tanto aplica la que está definida en último lugar. Aquí tenemos tres reglas que tienen la misma importancia, esta no es importante y luego tienen diferentes especificidades. Pues aplicará la que tenga importancia y la máxima especificidad, que es la primera que está definida aquí. Aquí tenemos un caso de una regla que está definida en el bloque style con mucha especificidad y otra que es inline, que tiene poca especificidad, solo tiene el indicador de marca, pero el ser inline le da pues, el máximo valor para la aplicación y por lo tanto aplicará esta de aquí. Y por último tenemos aquí la decisión entre todas estas reglas
que aplican en función de su especificidad, porque todas tienen la máxima importancia. Aquí tenemos diversas especificidades, esta es la máxima, por lo tanto aplicaría